Diario de Sesiones, un recorrido por el funcionamiento parlamentario y entrevistas a quienes hacen las leyes. Una producción de BCN Radio. Nos volvemos a encontrar por aquí, por BCN Radio, por la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Estamos en Diario de Sesiones analizando distintos temas que están cruzando lo que es la actividad en este Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, varios de los proyectos y en algunos casos algunos proyectos que ya vienen con sanciones de algunas de las cámaras. Vamos a hablar de el Super Riggi, dos palabras que se están escuchando y mucho, que tiene que ver con las reformas que está planteando el gobierno nacional, las reformas que está planteando el presidente Javier Milei, y donde apuntan principalmente a la posibilidad de incorporar para la República Argentina grandes inversiones o inversiones medianas, pero lo cierto es que a largo plazo generen puestos de trabajo. Así señalan desde el gobierno de la nación, así señalan desde el oficialismo. Vamos a hablar todos estos temas en primer término, con el diputado Javier Sánchez Urba de El PRO por la provincia de Buenos Aires. Javier, ¿cómo le va? Hola Fernando, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. A ver, en parte el objetivo es incorporar capital en la República Argentina. Exactamente. Este proyecto lo que busca es atraer grandes inversiones. Sí. Estamos hablando de proyectos de más de 1.000 millones de dólares para nuevas industrias. Esto quiere decir que son las industrias del futuro, como se llaman, que tienen que ver con la inteligencia artificial, la biotecnología, todo el desarrollo vinculado a energías renovables, como por ejemplo paneles solares, turbinas eólicas. Y bueno, la verdad que la Argentina tiene un potencial enorme en este sentido, dadas sus características y sus recursos naturales, así que creo que es una decisión muy acertada del gobierno de avanzar con esta propuesta, que viene un poco a complementar también lo que fue el RIGI, que ya muestra resultados muy positivos. Actualmente tenemos 22 proyectos aprobados del RIGI, que son por más de 40.000 millones de dólares, y hay otros 20 y pico que superan los 100.000 millones de dólares. Entonces, en total estamos hablando de 140.000 millones de dólares de proyectos que pueden ingresar a través del régimen de promoción que fue votado en el 2024, y que con este proyecto que ahora está en tratamiento, nosotros ya lo aprobamos en la Cámara de Diputados y ahora va a empezar su tratamiento en la Cámara de Senadores, podemos complementar y posicionar a la Argentina en lo que tiene que ver con las nuevas industrias y esta nueva ola de industrias estratégicas que se van a ir desarrollando en todo el mundo, y que Argentina tiene que estar a la vanguardia y tratar de posicionarse de la mejor manera posible. Ahora, uno escucha permanentemente, y lo viene escuchando, usted bien señala que con la sanción de la ley Bases, donde estaba el capítulo vinculado al RIGI, al régimen de inversiones, uno viene escuchando esa palabra. El RIGI, llegan millones de dólares, ¿y cuándo empieza a verse en la gente común? ¿Cuándo empieza a verse en el desarrollo y en el bolsillo, en definitiva? Bueno, yo te hablé de número, de la cantidad que se va a invertir en estos más de 40 proyectos entre aprobados y aquellos que están en estudio, que fueron presentados ya por distintas empresas. Pero si eso lo traducimos a puestos de trabajo, eso está medido en la creación de puestos de trabajo de manera directa de 100.000 puestos de empleo. Eso le generaría un dinamismo enorme a toda la economía nacional, y más si tenemos en cuenta de que tiene un carácter muy federal. Son inversiones que están muy vinculadas a lo que es la minería, la energía, todo el sector de gas, el desarrollo de infraestructura, forestación. O sea, es amplísimo las posibilidades que ofrece el RIGI. En el caso del Super RIGI también, porque la verdad que la ubicación, cuando te mencionaba de las condiciones, las capacidades que tiene la Argentina en materia de recursos naturales para desarrollar distintas industrias vinculadas a estas que tienen que ver con inteligencia artificial y energía renovable, también ahí vamos a encontrar que no está ubicado en una sola provincia, sino que esto puede derramar en un montón de provincias que hoy
están más postergadas, como pueden ser las provincias del norte, pero también en la provincia de Buenos Aires. Yo soy diputado por la provincia de Buenos Aires y te puedo decir, por ejemplo, que en el RIGI se aprobó ahora un proyecto importantísimo para todo lo que tiene que ver con el desarrollo del sur de la provincia de Buenos Aires, que es la creación de una planta de urea que va a fabricar urea, de Pampa Energía, y prevé una inversión de casi 4.000 millones de dólares, claro, y la generación de 5.000 puestos de trabajo de manera directa en Bahía Blanca. Claro, para llegar a generar esos puestos de trabajo, primero había que dar, o se están dando estos primeros pasos, ¿no? Lo que fue en definitiva el capítulo de la ley bases con el RIGI, y ahora con esta nueva ley de Super RIGI. Exactamente, hay que generar las condiciones para que Argentina vuelva a ser atractiva, y también en el caso de Super RIGI, que copia un poco lo que fue el modelo del RIGI, se prevé una estabilidad normativa, regulatoria, por 30 años, en el artículo 74. Y eso me parece que es central, más teniendo en cuenta la historia de la Argentina, las crisis recurrentes, los default, las brechas cambiarias y un montón de cuestiones que son muy particulares de nuestro país, lamentablemente. Por un lado tenemos ventajas comparativas muy interesantes, pero por otro lado, la verdad que la historia económica no nos ayuda para generar previsibilidad y seguridad jurídica, que en definitiva es lo que necesitan los inversores para venir y apostar por la Argentina. Claro. A ver, los inversores también lo que van viendo es que avanzan los meses, que Argentina va a entrar a partir del año 2027, nuevamente, en algunos casos parece como que ya va entrando, pero entra en un proceso electoral, ¿no? Sí. Y en principio ya hay candidatos, está el propio presidente que está hablando de ir por su reelección, el PRO, que ha lanzado a Hernán Lacunza, el economista, ex ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires, en La Nación, que también tiene aspiraciones presidenciales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Digo, estos nombres que empiezan a sonar pueden generar también, digamos, no digo que rechacen la posibilidad de utilizar el régimen, o por lo menos de suspender, avanzar con inversiones en la Argentina. Bueno, seguramente que cada vez que tenemos elecciones se genera una tensión. Lo vimos el año pasado, donde tuvimos una corrida cambiaria importante, que gracias a Dios se pudo neutralizar, pero la realidad es que era una situación delicada, y eso también generó un montón de consecuencias vinculadas a la pérdida del crédito, el aumento del riesgo país, el aumento de las tasas de interés para los particulares y las empresas, y toda esta turbulencia económica que es característica de los años electorales también nos ha llevado a tener un recorrido económico complicado. Nosotros, si vemos los últimos 15 años, lamentablemente en la Argentina se crece en los años electorales y se cae en los años no electorales. Por primera vez en 15 años puede ser que este año tengamos un año de crecimiento, o sea, 2 años consecutivos de crecimiento, y eso muestra a las claras que lo que está haciendo el gobierno es correcto, vamos en la dirección correcta, ya que al equilibrar las cuentas fiscales logramos tener un año de crecimiento el año pasado, y este año lo vamos a sostener porque ese crecimiento no fue fruto de inyección de fondos de manera artificial, digamos, para sostener el consumo, sino que al ordenarse las cuentas y ingresar nuevas inversiones y generar condiciones para un crecimiento económico, yo creo que la Argentina tiene muchísimo para crecer en los próximos años. Así que espero que las elecciones del año pasado, del año que viene, no genere ninguna turbulencia en este sentido. Y de parte del PRO, nosotros, la verdad que falta mucho para definir quién va a ser el candidato. Sí, lo que podemos decir es que nosotros estamos decididos a ser protagonistas en la elección del año que viene. Eso no sé si va a ser con un candidato propio o formando parte de un acuerdo más amplio, pero en todo caso las candidaturas y esa decisión puntualmente se tomarán más adelante. En este momento tenemos que ver cómo hacemos para solucionar los problemas a la gente. Claro. Bueno, a pesar de eso, Lacunza dijo: quiero ser candidato.
Sí, está. ¿Lo ve bien a Lacunza o no? Como persona, como Hernán profesional. es un gran economista, es un excelente trabajo en la provincia de Buenos Aires como ministro de Economía de María Eugenia Vidal, del 2015 al 2019, y en los últimos meses le tocó un momento complicado después de las elecciones de las PASO. No sé si te acordás, Fernando, después de las primarias de agosto, donde gana Alberto Fernández, claro, en contra de todos los pronósticos, con una diferencia muy grande. Se produce un salto cambiario importantísimo y a partir de ahí se descalibra toda la economía que venía muy bien encaminada, con equilibrio fiscal además. Y lamentablemente, bueno, en ese momento le toca asumir a Hernán Lacunza y creo que hizo un extraordinario trabajo. Como economista, el mayor de los respetos, creo que es una persona a tener en cuenta, su opinión siempre es tomada en cuenta dentro del PRO. Respecto a la candidatura, me parece fenomenal que él diga que quiere ser candidato, claro, pero digo, la decisión del partido se va a tomar mucho más adelante. Sí, ¿no? Al PRO se lo ve activo, también, desde el punto de vista político se la ve activa, muy activa a María Eugenia Vidal. Se lo ve activo al jefe de gobierno, a Jorge Macri, que ya dijo que quiere ir por la reelección. Pero claro, también está el tema de esperar cuándo es el momento que se cierran las conversaciones con otros espacios, ¿no? Porque me parece que ahora todo el mundo puede andar con candidaturas, pero también es como que las próximas elecciones van a ser como las anteriores, ¿no? Frentes políticos contra frentes políticos. Y seguramente, yo te puedo hablar de la provincia de Buenos Aires, que es mi provincia. Nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos trabajando junto a Cristian Ritondo para conformar el frente lo más amplio posible para poder enfrentar al kirchnerismo. En la provincia de Buenos Aires, particularmente por el sistema electoral que tenemos, que no hay balotaje, no hay segunda vuelta, se gana por un voto. Y si nosotros no unimos fuerza dentro de los espacios políticos que creemos que es otro el camino al que ha adoptado Kicillof y el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, bueno, es muy difícil que podamos derrotarlo. Claro. Hoy el kirchnerismo tiene más de 80 intendentes. Lo vimos el año pasado en la elección de la provincia de Buenos Aires. Nos ganaron en una alianza que hicimos entre la Libertad Avanza y el PRO. Fuimos superados por más de 14 puntos. Claro. Y eso sucedió hace 10 meses. O sea, la realidad es que me parece que hay que trabajar, hay que dejar las mezquindades de lado de la política y trabajar para generar un acuerdo lo más amplio posible que le pueda ofrecerle a la gente una alternativa de gobierno concreta que trabaje de otra manera completamente distinta a la que se viene haciendo, que en la provincia hoy está completamente abandonada. Javier, en ese amplio acuerdo la ven a la Unión Cívica Radical, lo ven a los partidos vecinalistas, que a veces no son muy conocidos a nivel nacional, pero sí a nivel provincial y local tienen mucho peso y mucha relevancia. Sí, seguramente. Nosotros hablamos con el radicalismo, con Maxi Abad, con los intendentes radicales, por supuesto con la Libertad Avanza y también con partidos vecinalistas que son importantes también en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay que hacer un acuerdo realmente amplio, y realmente se decide mucho el año que viene, porque si hay una provincia que necesita de los cambios profundos y estructurales es la provincia de Buenos Aires. Donde arrastramos problemas estructurales desde hace mucho tiempo y tenemos un gobernador que está más preocupado por la interna peronista y por su candidatura a presidente el año que viene que en gobernar y gestionar y solucionar los problemas de los bonaerenses. Así que me parece que hay que trabajar con todos. Javier, antes de finalizar, en los últimos días hubo reuniones entre diputados del oficialismo, de la Libertad Avanza, con los sectores dialoguistas, donde ustedes desde el PRO dijeron, bárbaro los proyectos que quiere la Casa Rosada, pero nosotros también queremos algunos proyectos que tenemos en carpeta, particularmente uno suyo, otro de Martín Ardoaín. Exactamente, sí, en mi proyecto, bueno, que yo soy autor, pero acompañó todo el bloque del PRO, al igual que el proyecto de Martín Ardoaín, del diputado Martín Ardoaín. El que yo impulsé es un proyecto que habilita la siembra en las banquinas de las rutas nacionales. Actualmente en Argentina tenemos una red vial nacional de 40.000 kilómetros. Hay mucha tierra ociosa en zonas que se podrían explotar de manera agrícola y que lamentablemente a partir de una decisión de
de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2008, en pleno conflicto con el campo por la 125, se prohibió la posibilidad de utilizar esas tierras y darle un uso productivo. Y pasamos a hoy una situación en la que en vez de producir esas tierras, cortan el pasto. O sea, en vez de tener ganancias, en vez de tener recursos que podrían ser destinados a hacer una afectación específica, como proponemos nosotros en el proyecto para mejorar y mantener las rutas nacionales, se están gastando recursos para cortar el pasto. Claro. Así que es un proyecto que lo trabajamos con el oficialismo. Me reuní con Federico Sturzenegger, con el ministro. Intercambiamos algunas ideas también y bueno, la intención es que lo podamos tratar pronto en la Comisión de Transporte. Tiene giro a transporte, así que bueno, ahí vamos a tratar de poder avanzar con este proyecto. Y después el proyecto del diputado Ordoain trata sobre vandalismo rural, que es para endurecer penas en los delitos que suceden en los campos. Después hay otro proyecto muy interesante también que presentó nuestro presidente de bloque, Cristian Ritondo, que trata sobre electromovilidad, que tiene que ver con aumentar la cantidad de puntos de carga para los vehículos eléctricos. En un momento donde se están ofreciendo un montón de beneficios e incentivos para que la gente compre vehículos eléctricos, se encuentran con el problema de que no pueden salir de la capital porque no tienen puntos de carga y no se pueden hacer viajes de larga distancia. Bueno, a partir de ahí, el presidente de nuestro bloque presentó un proyecto que acompañamos también los diputados que integramos el bloque, para aumentar los puntos de carga y poder de esa manera aumentar la cantidad de vehículos eléctricos en la Argentina, que es una fuente más de menor impacto con el ambiente. Javier, gracias por haber estado aquí en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. No, muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Gracias. Javier Sánchez Urba, diputado nacional de El PRO por la provincia de Buenos Aires. La actividad en el Congreso, la actividad en este caso particularmente de la Cámara de Diputados, pero que también cruza al Senado, en la discusión que todavía sigue dando el Parlamento, que tiene que ver también con uno de los proyectos cabecera también que tiene el oficialismo en el Congreso, que es la creación del Super Riggi, para tratar de generar mayores inversiones en la República Argentina. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Diario de Sesiones, estamos en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y regresamos enseguida. La Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, encuentros de lectura y narración. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. BCN Radio,
La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, nuevo bloque de por aquí por BCN Radio, por la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional, nuevo bloque de diario de sesiones, y ya estamos conectados con el economista Matías Sena Trebuch. Matías, ¿cómo les va? Gracias por participar de este programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, Matías integra la Fundación Ambiente y Recursos Naturales del Observatorio del RIGI. El RIGI, un tema que se viene hablando y mucho, no solo desde que se sancionó este proyecto en el marco de lo que fue la Ley Bases, sino también en la discusión que da el Congreso hoy, que está con el Super RIGI, que es como una ley complementaria. Pero dentro del observatorio, ¿qué es lo que ustedes están visualizando a partir de la implementación de estas medidas y de estas políticas gubernamentales? Bien, bueno, dentro del observatorio lo que vemos es que el RIGI no logró cumplir los objetivos que planteaba el gobierno y por esto viene, digamos, ¿no? Esta como segunda avanzada del Super RIGI, ¿no? El diagnóstico es el mismo que hace el gobierno como hizo con el RIGI. Faltan incentivos económicos. Por eso generó, digamos, lo que es este paquete, ¿no?, de incentivos que se crearon a través del RIGI, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de distintos tipos de incentivos. Incentivos desde fiscales, regulatorios, cambiarios, y como no logró generar las inversiones que estaba esperando que se generen, genera este nuevo Super RIGI para intentar atraer nuevos tipos de inversiones, ¿no?, de mayor cantidad de dinero, en este caso mayores a $1.000 millones, y de estos sectores nuevos que andan dando vuelta hoy en día, como bien lo expresa el gobierno en el último tiempo, ¿no? Esta idea de los data centers que entren, ¿no? Que está intentando competir con Chile, con Brasil, con distintos otros países para ver si logramos atraer ese tipo de inversiones. Lo que nosotros vemos es que los objetivos que se plantearon tanto en el RIGI como en el Super RIGI son objetivos que estarían siendo... no se estarían alcanzando en sí, digamos, o al menos la estructura que se ha generado, ¿no? Esta estructura jurídica que se genera para proteger estas inversiones, en realidad no está planteando alcanzar esos objetivos. Estamos hablando de objetivos, ¿no?, de crecimiento, de desarrollo, de generación de empleo, por ejemplo, Claro. porque no hay ningún tipo de metas dentro de lo que es el RIGI o el Super RIGI que plantee que aumente el empleo en tales cantidades, es decir, no hay variables o indicadores que podamos seguir. De hecho, uno de los análisis que tenemos es que de los primeros 14 proyectos adheridos al RIGI, por ejemplo, se espera que se generen unos 44.500 empleos, más o menos. De esos empleos, 1 de cada 5 nada más serían temporales, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que no se generaría, el empleo no terminaría siendo el foco o un objetivo principal, ¿no? Claro, bueno, que en parte los argumentos que dieron desde el oficialismo y aquellos sectores aliados cuando se aprobó la implementación del RIGI en la discusión del Congreso, en la Ley Bases, o incluso en esta discusión del Super RIGI, en el bloque anterior hablábamos con un diputado del PRO, con Javier Sánchez Urba, y nos hablaba también de la importancia de estos instrumentos para generar empleo en la República Argentina. Bueno, eso es justamente lo que nosotros venimos, digamos, a poner al menos en jaque o a debatirlo, ¿no? Darnos Claro. ese lugar de preguntarnos cómo puede ser de que de estos primeros 14 proyectos que se adhirieron, ¿no? 1 de cada 5 empleos que se vayan a generar vayan a ser permanentes. Estamos hablando que el 80% de los empleos van a ser transitorios, ¿sí? Que es decir, que van a estar más que nada en la etapa de construcción de estos, de este tipo de proyectos. Y lo que tiene el Super RIGI en particular también es que el tipo de inversiones que busca atraer, como puede ser, por ejemplo, los data centers, son inversiones que prácticamente no generan empleo, más que en la fase de nuevo de construcción, porque después esos grandes data centers
se mantienen solos, y no solo que no van a generar empleo, sino que tienen un altísimo consumo de recursos, ¿no? En este particular, lo que hablamos como recursos, ¿no? En términos por ahí más técnicos o economicistas, no es otra cosa que agua y energía, ¿no? Que son dos tipos de recursos que necesita la gente para vivir en el día a día y que se asientan en lugares generalmente donde justamente la energía y el agua son bienes que son escasos, ¿no? Claro. Claro, algunos dicen que se van a terminar asentando en el sur de la República Argentina. Exactamente, hasta ahora lo que se está apuntando es un poco eso, ¿no? De ver un poco la Patagonia por las condiciones climáticas, que eso ayudaría un poco, ¿no? A enfriar estos data centers, como que ven las condiciones idóneas para ese tipo de inversiones, ¿no? Pero siempre pensando desde una mirada más que nada de necesitamos atraer inversiones y que vengan dólares sin importar realmente lo que se va a generar después, es decir, ni en el RIGI ni en el Super RIGI tampoco hay ningún tipo de metas o que permita cuantificar si va a existir realmente una transferencia tecnológica, si va a haber un mayor valor agregado, si eso va a generar, ¿no? Después esto, ¿no? Nuevos puestos de empleo en los cuales en algún momento lo que se vaya a producir se produzca totalmente en Argentina y no tengamos que estar dependiendo, ¿no? De importaciones, porque de hecho el RIGI y el Super RIGI abren las puertas a que este tipo de proyectos puedan importar todos los recursos que necesiten, todos los bienes que necesiten de tecnología y de capital. Entonces, Sí. es muy difícil pensar que esto vaya a generar realmente un efecto derrame o algo que es de transferencia tecnológica en el país realmente. Claro. Matías, esto podría pensarse que el gobierno, la necesidad del gobierno fue, bueno, lanzar estos instrumentos, estas políticas para incorporar dólares para la coyuntura de hoy y bueno, y ver qué es lo que pasa en el futuro. Exactamente, pero el problema está en que para lograr eso termina atando, ¿no? De pies y de manos a los gobiernos municipales, provinciales y al propio gobierno nacional de acá a 30 años. Entonces le estamos dando demasiado, digamos, para intentar, es decir, el costo que tiene atraer esas inversiones es un costo demasiado alto para la Argentina y para los distintos territorios también. Y sin saber así, aún a ciencia cierta, si va a generar todos los objetivos que dicen estar buscándose a través de estos regímenes. De hecho, nosotros tenemos algunas experiencias de regímenes sectoriales, como es la ley de promoción minera, ya desde hace más de 30 años, y no se ha hecho ningún tipo de análisis en base a los resultados que se ha obtenido. Entonces, desde ese lado, ya tenemos experiencias previas que no se las han analizado ni evaluado, y aún así seguimos generando nuevos regímenes que favorecen a ciertos sectores de una cualidad muy particular. Convengamos que dentro del RIGI está la minería como un sector fundamental, ¿no? que se está fomentando, y tenemos un régimen anterior que la fomentó y no sabemos qué pasó con ese régimen. No hay evaluaciones, es decir, no nos estamos basando en evidencia para generar nuevas políticas públicas. Y eso es un gran problema para el futuro de Argentina. Matías, vos nombraste a las provincias y a los municipios. Vale la pena recordar por qué está perjudicando o deja atado a las provincias y a los municipios más allá de la decisión de la nación. Perfecto. Esto lo deja atado porque una vez que se adhiere un municipio y una provincia al RIGI o al Super RIGI, no puede modificar absolutamente nada de este régimen que pueda empeorar las condiciones de estos proyectos de inversión. ¿Con qué me refiero a esto? Con que no va a poder cobrar ningún tipo de impuesto extra, por ejemplo, por el uso de estos recursos, no va a poder generar ningún tipo de legislación que vaya en contra de la ampliación de estos proyectos. Entonces acá van a aparecer muchos grises porque son leyes como que se superponen, por ejemplo, ¿no? En el RIGI mismo hay una de las cuestiones que menciona es que no se le puede prohibir la construcción de infraestructura a estos proyectos que tenga que ver con esto, ¿no? Con generar, digamos, el servicio o el bien que van a exportar o el producto que vayan a vender. Y esto implica, puede llegar a implicar, ¿no? Es que no se le puede prohibir, por ejemplo, construir un oleoducto, un gasoducto o una ruta, por más que esto pase por sectores que sean áreas protegidas hoy en día.
Entonces, todo este tipo de problemáticas pueden empezar a surgir en un futuro cuando se establezcan, digamos, ¿no? Estos proyectos, y ahí vamos a ver qué sucede, porque en caso de que los proyectos se sientan que se está modificando algo del RIGI o del Super RIGI, pueden ir a tribunales internacionales a demandar a la Argentina, que en tribunales internacionales Argentina generalmente tiene un prontuario bastante malo, solemos perder bastante. Y eso tiene que ver con las lógicas internacionales que cuidan las inversiones, pero que no cuidan a los territorios, básicamente. Claro, al entender de ustedes, ¿fue mucho tiempo, los 30 años? ¿El régimen tendría que haber sido, en principio, por menos años para hacer una inversión y a partir de ahí ver cuáles son los resultados? Claro, 30 años es muchísimo tiempo como para darle semejante estabilidad, y más que nada teniendo en cuenta esto, que la mayoría de los proyectos que se plantean en los distintos sectores son proyectos intensivos en el uso de agua y de energía, que son dos bienes fundamentales de acá al futuro para la población. Y no solo eso vemos como malo, sino que vemos esto de que a los proyectos se les puede haber puesto un montón de metas para ir viendo si se cumplen los objetivos que se buscan promover o no y que no se han realizado. Y después también tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Vemos una omisión en cuestiones ambientales muy grande, tanto en el RIGI como en el Super RIGI. Es decir, el ambiente no importa. Se prevén sanciones por incumplimiento en la falta de inversión, por ejemplo, pero no se prevén sanciones por el incumplimiento o por problemáticas socioambientales que se puedan generar, desde derrames, contaminación, estos grandes usos de agua o de energía que pueden competir contra la población y que justamente los gobiernos municipales y provinciales no van a poder legislar después para que ese agua o esa energía tenga prioridad para el uso de las personas. Entonces, estas son distintas problemáticas que se pueden ir generando de acá a un futuro cuando estos proyectos se establezcan acá en Argentina. Hablaron sobre todos estos temas y lo que ustedes están, esta información que ustedes están teniendo con los propios senadores nacionales o con los propios diputados. Nosotros le hacemos llegar siempre, ¿no?, los distintos informes que realizamos a todos los senadores y senadoras y legisladores en general, Claro. básicamente, pero no hemos tenido conversaciones directas. Uh-huh. Pero sí, la fuente de información que nosotros generamos, buscamos justamente que la gente se pueda enterar un poco más y pueda saber de qué implican estos beneficios o qué implican estos proyectos que se vienen a traer, para poner un poco en debate y que también la gente esté informada y sepa lo que va a venir, ¿no? ¿Qué tipo de inversiones queremos? Queremos generar ese debate, ¿no? No Claro. solo traer inversiones, sino pensar inversiones para qué, inversiones para quiénes se llevan esos beneficios, qué nos va a quedar a nosotros, qué tipo de desarrollo quiere cada territorio también, ¿no? Que son preguntas que generalmente no se hacen en los territorios donde luego estos proyectos se terminan instalando. Claro, sin dudas. No quedarse con el gran título, que se aprobó el Super RIGI o se aprobó el RIGI o ingresó tanta inversión por el régimen RIGI que está hoy actuando en la República Argentina. Exactamente, eso es lo que buscamos, profundizar un poco más el análisis e ir más allá de estas variables que tienen que ver con los montos de dólares que se generarían básicamente. Claro, sin dudas. Matías Sena Trebuch, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales del Observatorio del RIGI, muchas gracias por este contacto, por esta comunicación con BCN Radio, con la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Por favor, muchas gracias a ustedes y espero que nos volvamos a encontrar en algún momento. Que anden muy bien. Pero con mucho gusto, gracias. Interesante toda esta información que nos ha dado este economista importante, Matías Sena Trebuch, con toda esta información respecto a, bueno, cómo están evaluando ya la implementación del RIGI aprobado desde el año 2024 y con la discusión que está dando hoy el Congreso Nacional respecto a la creación del Super RIGI. Le ponemos punto final con esta entrevista, le ponemos el punto final a lo que es diario de sesiones de la jornada de hoy. Agradecerle como siempre a Mariana Salas, a Mariana Afranchino, a Nicolás Núñez, a todo el equipo técnico y agradecerle a usted por estar ahí. Soy Fernando Fraquelli, nos vamos a estar reencontrando próximamente en otro diario de sesiones por aquí, por BCN Radio, por la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Gracias y hasta entonces.